Dicen que hay una frase que quedó grabada a fuego en las paredes de la historia del entretenimiento. Un recordatorio constante de que el conformismo es el peor enemigo de la creatividad. Walt Disney solía decir: Disneyland nunca estará terminado mientras quede imaginación en el mundo. Para finales de los años 50, cualquier otro empresario se habría sentado a contar sus ganancias. Disneyland era un éxito rotundo. Las deudas del Domingo Negro estaban saldadas y miles de personas abarrotaban las calles de Main Street todos los días. Pero al ver el parque lleno no era suficiente para Walt. Él no quería un negocio estático. Él quería un organismo vivo que respirara y evolucionara. Una tarde, mientras caminaba por Fantasyland, Walt miró una enorme montaña de tierra de casi 6 metros de altura que los constructores habían dejado tirada en los límites del área para ocultar instalaciones eléctricas. Cualquier otra persona hubiera ordenado retirar los escombros. Walt, en cambio, se quedó observando el montículo, sonrió y dijo: Ahí vamos a construir una montaña de nieve y la gente va a bajar por ella a toda velocidad. En esa visión, en esa bendita obsesión por empujar los límites de lo posible, nació el año que lo cambió todo, el año de la primera gran metamorfosis del parque. Bienvenidos de vuelta a la ventana de Walt. Hoy la ventana se sacude el polvo de los años iniciales para adentrarse en la era de la innovación pura. Viajamos al verano de 1959, una fecha clave donde el cielo de Anaheim se transformó para siempre y donde los Imagineers demostraron que el futuro ya estaba aquí. En 1959, Disneyland presentó al mundo su primera gran expansión, una inversión titánica de $6 millones, casi tanto como costó construir la mitad del parque original. El objetivo era revolucionar 3 tierras al mismo tiempo: Tomorrowland, Fantasyland y los límites que las unían. Fue un despliegue de tecnología que dejó al mundo entero con la boca abierta. Y todo comenzó con el deseo de Walt de traer el futuro al presente. Durante un viaje a Alemania, Walt quedó fascinado por un sistema de transporte experimental que corría sobre un solo riel de concreto. Voló de regreso a California, reunió a sus Imagineers y les dijo: Quiero eso en Tomorrowland, pero lo quiero ya. Así que, en junio de 1959, se inauguró el Disneyland Monorriel, el primer sistema de monorriel de tipo comercial operando en todo el hemisferio occidental. Un tren elegante y futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción y que demostraba cómo serían las ciudades del mañana. Pero Walt no se detuvo en los cielos. También quiso conquistar las profundidades. Ese mismo verano, el parque inauguró Submarine Voyage. Los invitados no podían creerlo. Disney había construido una flota de 8 submarinos reales de grado militar, pintados de un amarillo brillante, que se sumergían en una laguna cristalina para llevar a los pasajeros a través de arrecifes de coral, ruinas de la Atlántida y ataques de monstruos marinos. El día de la inauguración, el mismísimo almirante de la Marina de los Estados Unidos estuvo presente, impresionado de que Walt Disney tuviera la octava flota de submarinos más grande del mundo. Sin embargo, la verdadera joya de la corona, el proyecto que desafió todas las leyes de la física de la época, se levantó justo en el centro del parque, el Matterhorn, inspirada en la icónica montaña alpina de Suiza que Walt visitó mientras filmaba una película. Esta imponente estructura de 45 metros de altura se convirtió en un hito histórico. Matterhorn no fue una atracción más. Fue literalmente la primera montaña rusa de acero tubular en toda la historia de la humanidad. Hasta ese momento,
Todas las montañas rusas del mundo eran de madera, ruidosas y de trayectos rectos. Los Imagineers, en colaboración con la compañía Arrow Development, inventaron un sistema de rieles de acero doblados y ruedas de poliuretano que permitían giros cerrados, caídas suaves y un frenado final sumamente emocionante dentro de una poza de agua. Walt no solo había creado una atracción, había inventado la montaña rusa moderna. La magnitud de estas tres atracciones era tan inmensa y su tecnología tan avanzada que el viejo sistema de boletos del parque quedó obsoleto. Las libretas de cupones que la gente compraba para subirse a los juegos, que solo iban de la letra A la D, ya no eran suficientes para hacerle justicia a estos monstruos de la ingeniería. Fue así como en ese verano de 1959 nació el concepto más famoso de la cultura de los parques temáticos, el e-ticket o el boleto E, un cupón especial que se reservaba únicamente para las atracciones más caras, rápidas, inmersivas y tecnológicas del parque. A partir de ese momento, subirse a la Matterhorn, a los submarinos o al monorriel requería un boleto I, una frase que hasta el día de hoy se usa en Estados Unidos para describir algo que es absolutamente espectacular. La expansión de 1959 fue un mensaje contundente para la prensa que vaticinó el cierre del parque en 1955. Disneyland no era una feria pasajera, era la capital mundial de la innovación. Walt demostró que el verdadero éxito no radica en alcanzar una meta y detenerse, sino en tener el coraje de derribar lo que ya funciona para construir algo infinitamente mejor. A casi 70 años de que esos submarinos amarillos tocaran el agua y la Matterhorn rompiera el horizonte, la lección de 1959 sigue resonando en nuestros corazones. Nos recuerda que el futuro no es algo que se espera sentado, es algo que se diseña, se construye y se empuja con el corazón sin importar cuántas veces te digan que es imposible. Prepárense, soñadores, porque la ventana se abre hacia el año donde el futuro se volvió de acero, velocidad y aventura. 1959. Bienvenidos de vuelta a nuestro cuarto episodio, ya a mitad de temporada de hecho, donde estamos explorando el año en que Disneyland demostró que el futuro ya estaba aquí, 1959. Un momento de evolución absoluta que nos fascina recordar en momentos como en esta gran celebración del 70 aniversario que se sigue viviendo hasta hoy en día en el Disneyland Resort. Y para platicar sobre estas locuras de la ingeniería, ¿cómo estás hoy, Lu? ¿Todo bien? Hola Fer, ¿cómo están todos? Estoy lista para hablar de esta gran expansión. Bueno, perfecto. Pues quiero arrancar con algo que a mí de verdad me sorprende muchísimo. Acabamos de contar que en 1959 Disneyland inauguró el monorriel, los submarinos y la Matterhorn. Todas esas atracciones, las tres, en el mismo día. Tres megaproyectos históricos al mismo tiempo. Imagínate, hoy en día un parque tarda 3 a 4 años en hacer una sola atracción. Así Entonces es. la pregunta, sí, exacto, la pregunta hacia ti, Lu, es ¿qué nos dice eso de la mentalidad de Walt y sus Imagineers en esa época? O sea, ¿qué crees? Eh, Más bien, ¿crees que esa urgencia de innovar se ha perdido? Quizás un poco o quizás totalmente hoy en día, o simplemente los tiempos habrán cambiado. ¿Qué opinas tú, Lu? Pues mira, Fer, yo creo que nos habla de una mentalidad que hoy es muy difícil de encontrar, porque Walt no pensaba en pequeño. O sea, él siempre se fue a hacer algo grande, o sea, todo lo quería hacer grande. Y lo que más me impresiona a mí es que no estaban construyendo tres atracciones cualquiera, estaban construyendo cosas que fíjate que la gente nunca había visto en ningún parque de diversiones. Entonces, no sé si se perdió la innovación, no sé, porque Disney, tú sabes que sigue innovando mucho. O sea, pero yo siento que los tiempos sí han cambiado, porque
pues hoy hay más regulaciones, hay más tecnología, más procesos, más expectativas. Y en aquellos años, en los años 50, Walt simplemente decía, vamos a hacerlo y encontraba la manera. O sea, no tenía las herramientas que tienen el día de hoy los Imagineers. Sin embargo, él siempre tuvo su visión y tuvo bien claro qué era lo que quería hacer. ¿Cómo? Quién sabe. Pero él siempre tenía esa inquietud. O sea, eso es lo que más me impresiona a mí. Sí, Lu, tienes toda la razón, porque precisamente hace poco en el capítulo anterior, en el episodio Ajá, anterior, estábamos sí, hablando de que Disneyland abrió en un año, un día. ajá, Entonces, pues tienes razón, eran otros tiempos, sí, en cuanto a que lo que mencionas, la ciudad, los permisos que uno saca con la ciudad son más difíciles ahora. Antes era bien fácil, los requerimientos, eh, los inspectores cuando te revisan ahora requieren muchas cosas que antes no se requerían quizás, y, y bueno, eso es un problema que ahora tienen que enfrentar todas las compañías de parques de diversiones, no nada más Disney. Y es por sí, eso que quizás se tarda más en construir una atracción que en aquellos tiempos de Walt, como tú decías. Él decía, construyanme eso. Los Imagineers le decían, pero eso no existe. Pues sí, yo me lo estoy imaginando. Entonces, si claro, yo me lo imagino, ustedes lo pueden construir. Y ellos iban y lo construían, inventaban la forma de construirlo, no les ponía trabas la ciudad y lo lograban. así es, así es. O sea, Walt siempre tuvo su visión bien clara. Así, exacto. Y, y bueno, es así como fueron innovando. Pero lo bueno es que les dejó esa enseñanza. Entonces también tienes razón en que todavía existe la innovación, o sea, las ganas de innovar, de construir algo nuevo. Sí, Quizás no algo original, porque ahora pero quizás eso lo hablemos en un tema posterior, sí, pero yo siento que se perdió más bien la originalidad. O sea, ahora construyen cosas sobre temas que ya existen o películas ya existentes de Disney, cuando en ese así es, entonces se construía de cosas nuevas, de algo original, totalmente original. así Eso es, quizás. Pero bueno, así. Bueno, yo de yo te quiero toda, hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una a ver, pregunta. ¿Te puedo hacer una adelante, sí, pregunta? que yo estoy Oye, pues, listo. hablando del e-ticket, que es muy interesante eso, me pareció muy interesante ese punto del e-ticket. Eh, para ti, ¿cuál atracción considerarías como tu favorita para usar un e-ticket, pero en la actualidad? O sea, no en 1959, en ahorita, 2026. ¿Cuál crees tú que sería para ti la mejor atracción para usar con un e-ticket? Bueno, si suponiendo que siguiera hoy en día ese sistema, que es Ujú. curioso porque mucha gente me ha preguntado, oye, cuando entras al parque tienes acceso a todos los juegos o tienes que pagar uno por uno. Y les digo siempre, no, pues ya cuando pagas tu entrada al parque ya puedes subirte a todo. En esa época era curioso porque no, tenías que comprar una A, B, C, D o la E si Sí, querías todo. Sí. Entonces, si te querías subir a absolutamente todo, tenía que ser la E. Si te comprabas una menos que esa, pues era no subirte a algunos juegos y eran los mejores los que no te ibas a subir, ¿no? Pero bueno, si existiera ese sistema de antes, yo siento, en mi punto de vista personal, que la ujú, atracción que en este momento lo tiene todo, para seguir siendo una atracción e-ticket, sería Rise of the Resistance, que es la atracción principal de Star Wars. Y así es. yo tengo muchas favoritas. O sea, quizás esa no es mi más favorita de todas. Me gustan otras como la Haunted Mansion, como Piratas, Indiana Jones, pero siento que si estamos hablando de una que merezca ser una e-ticket attraction hoy en día, sería esa, Rise of the Resistance, porque eh, desde que inicias la fila, ya estás viviendo la historia. Luego tiene varias fases. O sea, no es solamente te subes a un juego y ya, sino que antes de eso te empiezan a contar una historia en un pre-show. Luego viene otro pre-show más que es como ya parte de la atracción y tú sientes que ya estás a bordo de una atracción. Sin embargo, sales de ahí
y sigues otra historia para luego seguir con la atracción. Entonces es increíble. Es todo un proceso que vas llevando, vas viviendo tu propia aventura y siento que eso lo hace una atracción perfecta, una atracción súper completa. Aunque no seas fan de Star Wars, te vas a divertir mucho, la vas a apreciar, vas a decir, ok, no entiendo mucho de este mundo, pero aprecio la innovación, aprecio lo completa que es esta atracción. Y por eso siento, en mi punto de vista, que esa sería. No sé tú qué pienses. Sí, sí, o sea, definitivamente esa, es que no es solamente una atracción, Fer, como dices tú, o sea, desde que tú estás en la fila, ya estás viviendo una historia completa, o sea, hay mucha tecnología, hay mucha emoción, sorpresas, efectos especiales, o sea, y eso que vas en la fila, ya cuando entras, ya cuando vives la atracción en sí, o sea, sales diciendo: ¿qué acabo de vivir? O sea, ¿qué acaba de pasar? O sea, no es real esto, no es real, o sea, no es real lo que acabo de vivir. Y como dices tú, no necesitas ser fan de Star Wars para poder disfrutar esta atracción. Es increíble. Yo también tengo mis favoritas, pero siento que ahorita es la mejor atracción en cuanto a tecnología y emociones y sorpresas. O sea, siento que es la ahorita la número uno. Exacto, yo también creo. Por eso les recomiendo siempre a todos que sí o sí hagan esa, por lo menos para que la experimenten una vez en su vida, Así es. es muy importante. Pero ahora me pongo a pensar también en que hay muchas atracciones que en su momento eran e-ticket y que ahora la Ajá, gente pensaría, wow, eso era una e-ticket attraction, pero es que los tiempos cambian, sí, la tecnología cambia, entonces en algún momento de la historia el juego de It's a Small World, que yo lo sigo disfrutando, personalmente, pero yo sé que mucha gente no. Pero en esa época, cuando abrió, era una e-ticket attraction. ajá. Y lo que yo les digo a la gente es que tienen que ponerse a pensar eh, como si vivieran en esa época todavía. En la época que se inventó esa atracción, no había nada igual. O sea, la gente llegaba y veía eso y decía, wow, esto es como estar en el cielo, porque no existía algo similar, no había algo en ninguna otra feria pequeña de ningún otro lugar que se le acercara. Y igual con los submarinos. O sea, es la flota en su momento era la octava flota más grande del mundo. Quiere decir que la mayoría de los países del mundo se quedaban atrás con la flota de submarinos de un parque de diversiones, de Disneyland, de un parque creado por Walt Disney. Increíble. Y Sí. entonces ahí va mi pregunta hacia ti es, imagínate que tú no eres la Lu de ahora, que eres una Lu que vivía en esa época de los años, del año 59, o sea, wow, hace décadas y tú entras a Disneyland por primera vez, te dicen, bueno, es que Disneyland es increíble. Entras y te encuentras con una flota de submarinos de estilo militar, color amarillo, bueno, el color no importa, pero submarinos reales, la octava flota más grande del mundo y la ves de frente y dices, ¿qué dices? Más bien, ¿qué piensas? Y al subirte a esa atracción. Pues mira, Fer, o sea, me impresiona porque, okey, ahorita estamos acostumbrados a ver tecnología por todos lados, pero, pues, imagínate una familia en ese año, en 1959. O sea, llegas a Disneyland, eh, te subes a un submarino, pues debe de haberse sentido como que ver el futuro o algo así, creo yo. Y es una de las cosas que más admiro yo de Walt, porque él siempre intentaba, perdón, sorprender a la gente de una manera que nadie esperaba. Eh, O sea, ahorita lo veo, como una ilusión, o sea, pero cuando eres niño, n no te importa, o sea, te lo crees completamente, porque sí, realmente sí sientes la sensación de estar, eh, viendo por la ventanita, sentir que realmente estás bajando al fondo del océano o sea, sí te lo crees completamente, y es una de las grandes virtudes, creo yo, de Disney, que logra que durante unos minutos suspendas toda tu lógica y que simplemente disfrutes de la historia. Entonces, está súper, súper increíble esa atracción. O sea, yo me he subido varias veces y está bien, bien increíble. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, ahora ya cambió de temática, ya no es lo que era en ese entonces, ahora Ajá, es con temática de Nemo.
Eh, Tenemos. y ahora hay mucha gente que la odia por muchas razones, ¿no? Porque estás muy encerrado, a la gente le da claustrofobia, dura mucho, quizás algunos dicen es muy lenta, me quedo dormido por todo lo que sea, pero eso es porque los tiempos han cambiado. Em, Como lo hemos dicho, como lo dijimos hace un momento, la tecnología ha cambiado, entonces la gente eh, quizás va perdiendo esa imaginación que antes tenían y ya no Sí, lo disfruta tanto como ahora. O sea, ya no se sienten como que realmente se están yendo al fondo del mar eh, y yo invito a la gente a no nada más en esa atracción, sino en todas, dejarse llevar por la magia de Disney, dejarse llevar por lo que los Imagineers te están queriendo contar, te están queriendo hacer sentir, y volver a ser niño básicamente y echar a volar tu imaginación y así se disfruta más, yo creo, cualquier atracción de Disney. sí, sí, o sea, es muy padre, es una atracción muy padre, pero como dices tú, o sea, los tiempos han cambiado. Yo la primera vez que me subí, fue hace mucho, fue en los noventas, y a mí me encantó, me gustó mucho, pero en uno de mis viajes recientes, subió mi niño conmigo y sí se emocionó, pero a la vez también se desesperó, porque, como dices tú, iba muy lento, era de noche, entonces él como que no alcanzaba él a distinguir si realmente estábamos abajo de un mar, si o sea, porque no se veía luz ni nada, o sea, no veías la luz natural. Entonces, y volteaba yo a ver a la gente y mucha gente sí estaba como que desesperada, pero finalmente está muy bonita. O sea, a mí me encanta, y sí, como dices tú, invitar a la gente que se den la oportunidad de subirse, aunque sea una vez, pero que se suban para que no les platiquen, de qué trata la atracción y ya en viajes posteriores, pues, si ya no la quieren repetir, no pasa nada, pero sí, o sea, sí subirse aunque sea una vez. Claro, por lo menos una vez y ya de ahí sacan em, pues una conclusión de si les gusta y por qué no les gusta o por qué sí les gusta y ya nadie les Ajá, cuenta. Ya es decisión propia y habiéndose subido, habiendo experimentado la atracción, ¿no? sí, así Y es. bueno, y por otro lado, les queríamos comentar un dato curioso y divertido que muchos ya sabemos los fans de Disneyland, pero muchos otros no. Y es que existe un mito muy famoso, de hecho, que dice que hay una cancha de básquetbol. Así dicen, una cancha de básquetbol adentro de la Marathon. Y hay videos de TikTok y hay videos por todas las redes sociales. Sabían que hay una cancha de básquetbol en el Matterhorn y la realidad es otra. O sea, es curioso, pero eso surgió de de unos cast members, creo que eran cast members, ¿no? O eran Imagineers. Imagineers. Imagineers que estaban básicamente en un momento de aburrición, así como Walt cuando estaba en aquella banca de aburrimiento, y, y decidieron poner una canasta, no una cancha entera de básquetbol, una Ajá. canasta para estar tirando la pelota, ¿no? Tratando de encestar, divirtiéndose un rato. Y, y bueno, tú ya sabías, ¿no? Sobre esa historia. Fíjate que, o sea, yo conocía el mito y durante años pensé que fue verdad, o sea, que era verdad eso, pero, o sea, la realidad la siento que me gusta más porque, pues, finalmente nos recuerda que detrás de toda la magia hay personas normales, o sea, pensamos que en Disney como si fuera algo perfecto, casi mítico, pero descubres que esa famosa cancha, entre comillas, nació simplemente porque unos trabajadores querían entretenerse, o sea, en sus descansos, y dices, pues claro, son personas igual que nosotros, entonces está padre, pero sí, o sea, todo el mundo cree que en sí es una cancha y no, o sea, simplemente es una canasta y ya. Exacto. Y la historia, pues es más simple de lo que se imaginan. No Claro. decidió Walt Disney y sus Imagineers eh, nada más porque sí construir toda una cancha de básquetbol ahí y esconderla dentro del Matterhorn. Fue de algo más simple, como tú bien lo mencionas, de unos trabajadores que querían entretenerse durante su descanso y pusieron una simple canasta, que ahí sigue. Ahí sigue, exactamente. Pues bueno, Lu, ¿tienes alguna otra cosa que mencionar sobre este episodio?
Pues mira, por último, algo que me encanta de esta etapa de Disneyland es que, pues, todavía se siente la valentía de Walt, o sea, porque muchas de sus ideas sonaban imposibles. Sí, imagínate un monorriel, una montaña tubular de metal, una flota de submarinos, pero, sin embargo, Walt no veía obstáculos, él siempre vio posibilidades, y eso a mí me encanta. Claro, es algo impresionante porque, eh, como lo mencionamos en la historia, esa montaña tubular de metal Exacto. no era una más de otras. Fue la primera que existió en la humanidad. O sea que Walt Disney se le ocurrió, a sus Imagineers se les ocurrió y lo inventaron. De la imaginación de Walt Disney surgió algo que no existía antes. Como bien tú lo dijiste en tu parte que te tocó de la historia, antes eran de madera, Ajá, iban rectas, no tenían curvas, eran bastante bruscas, como las sí, que todavía quedan de madera por ahí en el mundo, ¿no? sí, Pero sí, ya nos ha tocado subirnos alguna de esas en algún momento. sí, ya no tenemos subido algunas y se siente muy feo. Sí, pero pues esta fue precisamente la primera de las que eran tubulares. Y yo sé que la gente pensará, bueno, eso de que es suave y giros suaves y todo eso como que no concuerda con lo que yo siento cuando me subo, pero tienen que tomar en cuenta que fue la primera que existió en el mundo. Sí, claro. Entonces, obviamente, ya no se va a sentir como las nuevas de ahora o como si renovaran todos los rieles de esa montaña algún día, ojalá y lo hagan, y entonces se va a sentir súper suave. O no sé si ojalá y lo hagan, porque quizás perdería esa cosa Sí, curiosa que tiene esa montaña de ser brusca. claro. O sea, si la cambian o así, no, va a cambiar su, digamos, su chispa, o sea, no creo. Yo creo que así deberían de dejarla, porque ya todo el mundo lo reconoce por su sistema. Claro, quizás sí, y ese es el punto de esa montaña, el Así es. mantenerla tal y como la gente la reconoce ya. Es algo tan histórico que quizás ni siquiera la quieren tocar. Mientras funcione, mientras sea segura, lo histórico quizás lo quieren mantener vivo, Así es. o tal y como lo conoce la gente. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de ir cerrando la ventana, obviamente por el día de hoy. ¿Qué te parece, Lu? ¿Estás lista? Sí, Fer, totalmente lista. Es momento de guardar este archivo de 1959. Bueno, pues igual a todos los que nos escucharon en este episodio, muchas gracias de nuevo y adelante Lu con el cierre, te cedo la palabra. Gracias, Fer. La expansión de 1959 demostró que para Walt Disney el cielo no era el límite, sino el punto de partida. Pero la década de los años 60 estaba por comenzar, y con ella una tecnología que desafiaría la delgada línea entre lo artificial y lo vivo. La próxima semana, la ventana nos lleva a una era de magia pura y robótica. Viajaremos en el tiempo para presenciar el nacimiento de los audioanimatrónicos o audioanimatronics, desde el canto tropical en The Enchanted Tiki Room hasta la última gran obra maestra que Walt supervisó en persona antes de partir, las oscuras y legendarias aguas de Pirates of the Caribbean, o sea, Piratas del Caribe. Prepárense para ver cómo las estatuas cobraron vida. La ventana se cierra por hoy, pero el legado permanece intacto. Y al final del camino, Lou y yo solo somos dos soñadores más custodiando la magia. Y esperando que ustedes nunca dejen de buscar la suya. Mantengan el sueño vivo y hasta el próximo episodio. Gracias a todos. Bye. Bye, hasta el próximo episodio.